Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Actualmente estamos realizando la ayudantía 4 que les puede ayudar para la lección y, ¿por qué no para el examen? Porque bastante de esto va en el examen. Entonces lo primero que les voy a ir mencionando es un poquito acerca de los tipos de sedimentación. Eh, de acuerdo con lo que vemos, hay cuatro tipos de sedimentación y hay cuatro tipos de ejercicios distintos para cada tipo de sedimentación. De acuerdo con lo que nos ha enseñado la ingeniera, la doctora Suárez, disculpen, tenemos la zona de sedimentación discreta, la zona de sedimentación floculenta, zona de sedimentación retardada y zona de compresión. Recuerden que este de aquí, yo recuerdo exactamente en mi examen, pusieron estas definiciones y tenías que saber cuál de estos tipos de sedimentación era la correcta. Inclusive pusieron el gráfico y lo único que obviaron fue la palabra, digamos, distinta, ¿verdad? Ahora, empezando con la primera sedimentación, que es la discreta, ya había explicado un ejercicio correspondiente en la ayudantía anterior, en los cuales estábamos hablando acerca de los sedimentadores, el sedimentador de tipo uno. Bueno, aquí hay como una especie de mnemotecnia para realizar este tipo de ejercicios. ¿Para qué me sirve saber esto de aquí? Porque la primera parte, que es la sedimentación discreta, nosotros sabemos cuál es la velocidad de sedimentación de las partículas. Eso es muy importante porque ya mismo lo voy a explicar para qué es. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros cuando tenemos los datos correspondientes a un ejercicio que ya vamos a ver, les voy a explicar un poquito acerca de cómo funciona el proceso. Primero, lo primero es que nosotros tenemos que asumir, siempre se asume que tenemos un Reynolds, un número de Reynolds menor que 0,3. ¿Para qué asumimos esto? Porque nosotros tenemos que utilizar, porque para avanzar en el ejercicio nosotros tenemos que hacerlo, ya que hay que utilizar forzosamente una ecuación, pero para esa ecuación nosotros tenemos que asumir que ese valor de Reynolds es menor por 0,3, que es correspondiente a esta fórmula que está aquí. ¿Ya? De tal manera tienen que saber que les van a dar una gravedad específica en el cual relaciona la densidad de la partícula con respecto a la densidad del agua a 4 grados. Ahora, ok, si por ejemplo nosotros ya con este dato de velocidad de sedimentación, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Volver al Reynolds, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, lo que es la esfericidad también es un dato correspondiente, no se olviden. Si no les dice cuál es la esfericidad, van a asumir que es uno. Ok, ya asumimos que el valor de Reynolds era de 0,3. Aplicamos la ley de Stokes para hallar la velocidad de sedimentación con esta ley de Stokes. Ahora, hallamos la velocidad de sedimentación y volvemos a hallar el número de Reynolds. ¿Qué sucede cuando no da, o sea, cuando el número de Reynolds es mayor al 0,3? Bueno, utilizamos esta expresión, ¿ok? Ya, una vez que ya está velocidad de sedimentación para el Reynolds de 0,3, tienes que ponerlo en el nuevo Reynolds, ¿ok? Y volver a hallar el Reynolds con la nueva velocidad que hallaste. Si ese Reynolds es mayor a 0,3, ya utilizas estos criterios correspondientes. Ahora, ¿qué me dice? Que si el término es laminar, ¿ok? Si es laminar, significa que está un Reynolds menor a 0,1, significa que vas a utilizar un factor de CD de 24 sobre el número de Reynolds. Si, por ejemplo, está en un régimen transitorio que es usualmente donde va a caer, ¿ok? No siempre, pero donde usualmente cae, vas a utilizar este criterio, el que está morado, que es igual a 24 sobre Reynolds más 2 dividido la raíz de Reynolds más 0,34, ¿ok? Y lo que es el régimen turbulento, que cuando es mayor a 1200 ahí utilizas lo que es un CD o un factor de CD de 0,34. Ahora,
Ya con el valor de CD correspondiente, tú tienes el valor de CD. Luego de eso vamos a hallar la velocidad de sedimentación con la ecuación de Newton-Stokes, que es para números de Reynolds que no son menores a 0,3. Ahora, vamos a ver eso en un ejercicio. Dice, calcule la velocidad de sedimentación terminal de una partícula de arena esférica que se deposita en agua a 30 grados centígrados. El diámetro de la partícula es de 0,4 milímetros y la gravedad específica es de 2,65 a 28 grados. La densidad del agua es 996. Eh, este dato de aquí también correspondiente. Lo que es, esto es, si no me equivoco, bueno, un dato correspondiente también. Esto es, si no me equivoco, ay, viscosidad. Y realice al menos una iteración para corroborar los asuntos de Reynolds para el uso de coeficiente de dragado. Bueno, ya, en fin. Tenemos nosotros lo que es correspondiente a los datos que ya nos dan el diámetro de la partícula, la velocidad específica, la viscosidad, la esfericidad y la densidad del agua. Como le habíamos mencionado anteriormente, nosotros utilizamos la asunción de que el reino sea 0,3 o menor. O sea, vamos a asumir, ya, para usar la ley de Stokes. Ahora, utilizando esa velocidad, sedimentación, nosotros utilizamos la gravedad específica, perdón, la gravedad, el diámetro de la partícula y todos los datos que ya tenemos anteriormente. Cuando ya obtengamos todos esos datos correspondientes, recuerden, no se olviden de las unidades, ¿ok? Ya, aquí tenemos la densidad de la partícula. No se olviden que todo tiene que estar dimensionalmente correcto. Entonces vamos a obtener una velocidad correspondiente a una velocidad de sedimentación. ¿Qué me quiere decir esa velocidad de sedimentación? Que, por ejemplo, si nosotros estamos en un tanque, la velocidad de sedimentación me determina qué tan rápido va a caer la partícula que está entrando en nuestro tanque. ¿Ok? Entonces, ese es prácticamente lo que nos dice la velocidad de sedimentación. ¿Qué tan rápido se sedimenta la partícula que está cayendo en el tanque? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra finalidad de nuestro tanque es eh, eliminar todas esas partículas. No queremos que esa partícula se vaya del lado del efluente. No queremos que salga, queremos que se retenga. ¿Ok? Ahora, una vez que hallaste tu nueva velocidad de sedimentación, ¿ok? Ahora, bueno, ahí está tu velocidad de sedimentación, disculpa. Ahora utilizamos un Reynolds. El Reynolds, que es la velocidad que hallaste anteriormente por el diámetro de la partícula, por la densidad del líquido sobre la viscosidad. Ahí vamos a hallar otro nuevo Reynolds. Si se dan cuenta, este Reynolds que está aquí es mucho mayor que es mucho mayor que el anterior. O sea, antes asumimos que era 0,3, pero no, en este caso ya no es 0,3, es 89,66. Ese valor de Reynolds cae en el régimen transitorio, entonces nosotros tenemos que utilizar la regla que habíamos dicho anteriormente, el morado, 24 sobre Reynolds, más 3 sobre la raíz de Reynolds, más 0,34, que eso es lo que está haciendo aquí el ejercicio, aquí. Entonces ya una vez que hayas tu factor de CD, utilizas la expresión para la velocidad de sedimentación, ¿ok? Y esta es la expresión correspondiente donde está el CD, lo que está la esfericidad, la gravedad, la densidad y el diámetro de la partícula. Entonces, una vez que ya hayas de nuevo, si se dan cuenta que la velocidad de sedimentación en uno y en otro varió, ¿ok? Pero no es suficiente realizar solamente una vez. Otra vez tenemos que hacer nosotros el proceso de iteración, quizá unas 4 veces, ¿ok? Entonces, esto es rápido y sencillo. Simplemente tiene la velocidad de sedimentación, que es lo que tienen que volver a hacer. Otra vez aplicar el Reynolds. Del Reynolds, otra vez aplicar el CD. Y luego el CD, otra vez aplicar la velocidad de sedimentación. Lo mismo que hicimos anteriormente. Velocidad, Reynolds, CD. Y otra vez, velocidad, Reynolds, CD. Y otra vez, velocidad, Reynolds, CD. Y así, al menos
que el porcentaje de error, o bueno, que el porcentaje sea 5% o menor. ¿Ok? Pues este caso salió casi igual. Entonces ya nos quedamos con la última iteración. Es suficiente. Hasta ahí creo que estamos claros con respecto a lo que es la velocidad de sedimentación. Bueno, ya una vez que pasa que tengamos nuestra velocidad de sedimentación de la partícula, ahora, ¿qué es lo que nos pide? Que determines el tiempo de sedimentación de esa partícula. Y aquí hacemos un hincapié con respecto a lo que ya hemos aprendido en física mecánica, porque prácticamente esto es caída libre, pero está cayendo, perdón, está cayendo a una velocidad constante, significa que no va a tener una aceleración como tal, ¿ok? Pero nosotros lo tomamos como en consideración que es constante, entonces nosotros tomamos que esa velocidad de sedimentación que está aquí, es igual a la altura, o bueno, sí, a la altura con respecto al tiempo de sedimentación. ¿Ok? Ahora, eh, nosotros tenemos que saber cuál es el tiempo de sedimentación y nos dan una altura teórica de 2,5 metros. Entonces, con tu velocidad, que ya lo obtuviste anteriormente, ya tienes lo que es velocidad y altura. Lo único que tienes que hacer es reemplazar, nada más. Como ves aquí, como ves aquí, lo único que estamos haciendo es reemplazar el tiempo de sedimentación y eso lo ponemos la altura con respecto a la velocidad. Entonces, tiene que estar en las mismas unidades, no se olviden de eso. Y el tiempo de sedimentación para este ejercicio es de 32,3 segundos. Ahora, ¿qué sucede cuando te dice cuál es el tiempo de retención hidráulico necesario para eliminar el 90% de las arenas descritas en un desarenador con un diseño sugerido de n igual a 3 según el abaco de Heysen? Este abaco de Heysen es súper importante, esto sí me imagino que se lo va a dar a la doctora, ¿ok? Hay que tener dos cosas muy claras. ¿Qué es el tiempo de sedimentación? ¿Y qué es el tiempo de retención hidráulica? Ok, el tiempo de sedimentación. Ya, el tiempo de sedimentación, ¿qué me dice? Vamos a graficar un tanque aquí. Ya. ¿Qué me dice el tiempo de sedimentación? El tiempo de sedimentación me dice qué tanto se demora la partícula en caer hasta la superficie. Pero ¿cuál es el tiempo de residencia hidráulico? El tiempo de residencia hidráulico, ¿qué me dice? Es el tiempo en el que la partícula se encuentra dentro de mi tanque. ¿Ok? Tiempo de sedimentación, ¿qué tanto tiempo se demora la partícula en caer? El tiempo de residencia hidráulico es cuánto tiempo permanece la partícula dentro de nuestro tanque. ¿Ok? Ahora, hay que tener consideración en eso. Y aquí dice cuál sería el tiempo de retención hidráulico necesario para poder eliminar al menos el 90% de las arenas descritas en un desacelerador. Bueno, aquí es donde utilizamos el abaco de Heysen y esto es súper sencillo entenderlo porque ya nos está dando lo que es el porcentaje y el número y el término correspondiente n. Y entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente ubicarnos en el eje Y. Ok, en el eje Y. Segundo y ya. Tenemos que ubicarnos en el eje y ver cuál es el N3. Aproximadamente, a ver, vamos a graficarlo de nuevo porque no se visualiza bien. Eh, ya, vamos aquí, 90%. N igual a 3 es ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, la relación entre el tiempo y el tiempo de sedimentación es de 3,6. ¿Sí o no, verdad? Entonces nosotros hacemos esa igualdad.
tiempo sobre el tiempo de sedimentación es igual a 3.6. ¿Ok? Ahora, lo único que tenemos que hacer es simplemente hallar el tiempo despejando el tiempo de sedimentación. Y ya como anteriormente lo habíamos hallado, entonces ya el tiempo de residencia hidráulico es 115.68. Hay algo que también quisiera acotar, es decirle que si nosotros tenemos un tiempo de sedimentación o el TO, como le están llamando aquí, que es menor al tiempo de residencia hidráulico, entonces esto es correcto. ¿Por qué? Porque significa que va a caer en menos tiempo de lo que la partícula va a estar dentro del tanque. O sea, digamos que aquí para acá cumple un tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de sedimentación es mucho menor, bueno, o es menor que el tiempo de residencia. Significa que eventualmente la partícula va a caer y se va a mantener dentro del tanque. ¿Ok? Y esto significa que la velocidad de sedimentación, esto implica que la velocidad de sedimentación es igual a la velocidad lineal, podemos decir, a la velocidad que se encuentra de aquí para acá. O sea, la velocidad de sedimentación es más grande, significa que va a caer más rápido de lo que va a salir del tanque. Y eso es lo que nosotros queremos en el ejercicio. ¿Ok? Entonces ahí estamos bien. Y no se olviden que la velocidad de Heysen o la velocidad de residencia hidráulico, que es el que estamos hablando aquí. ¿Ok? Bueno, ya, que la velocidad de sedimentación tiene que ser mayor a la velocidad de residencia hidráulica. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Ahora, vamos con otro ejercicio correspondiente. Recuerden, esto sí es importante, esto sí les van a poner en el examen. Así que estudien bastante eso de aquí. Bueno, vamos con otro ejercicio correspondiente que te dice que evalúes la tasa de carga y el tiempo de retención para la cimentación primaria en una planta de tratamientos de aguas residuales que tiene un flujo promedio de 40.000 metros cúbicos por día y un flujo máximo de 50.000 metros cúbicos por día. Después de las cribas de barra y la eliminación de la arena, el agua residual se trata en los tanques. Esto es importante. Recuerden, dos tanques de sedimentación primaria, primarios rectangulares. Entonces aquí tenemos la dimensión de cada uno de los tanques, ¿ok? Y podemos usar ciertos datos. Ahora, hay algo que les voy a decir que es súper importante. Ustedes tienen que saber qué datos van a utilizar, porque la doctora es capaz de ponerle ciertos datos que a lo mejor ni siquiera lo necesiten para ese ejercicio. Entonces tienen que estar seguros ustedes de qué datos tienen que utilizar, porque, bueno, pasó en un examen que ella puso unos datos que no tienen nada que ver con el ejercicio y la gente estaba asustada porque no sabía cómo utilizar esos datos. Entonces, esto aquí parece mucho texto, pero realmente es más sencillo de lo que parece. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden si los tanques de sedimentación primaria están sobrecargados o no. ¿Cómo nosotros sabemos si, este, cómo sabemos nosotros que están sobrecargados? Pues bueno, tenemos que eh, tomar en consideración que aparte de la velocidad de residencia hidráulica, también está la velocidad de la partícula. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver el ejercicio. Aquí como está definido, esta es la velocidad de sedimentación y esta es la velocidad de la partícula. ¿Ok? H, H vendría a ser como que tu altura y esto de aquí vendría a ser como que la profundidad. Este es el área de tu sistema. ¿Ok? Entonces, me está pidiendo saber si están sobrecargados. ¿Cuándo yo sé que es sobrecargado? Cuando la velocidad sí podemos decir, de retención hidráulica es
menor que la velocidad, en este caso, de la velocidad de la partícula. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Simplemente eso se tiene que cumplir. Un ratito me esperan. Ya, ok. Entonces, ya, ese valor de, no es retención hidráulica, perdón, es de superficie hidráulica, velocidad de carga de superficie hidráulica. Y esta es la velocidad de la partícula, ¿ok? Velocidad de carga de superficie hidráulica. Ahora, ese valor ¿cómo se llama? De velocidad de carga de superficie hidráulica ya están más o menos definidos y tienes que basarte de acuerdo a estos datos que están aquí. Ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como nos dicen, estos tanques de sedimentación primaria están sobrecargados, pues ustedes lo que tienen que hacer es siempre trabajar con el caudal máximo que puedan recibir. Porque una vez que ustedes reciben su caudal máximo y ven que cumple con todas las especificaciones, no es necesario que hagan bueno, el cálculo con el caudal medio o el caudal mínimo, porque ya sabemos que si el caudal máximo cumple, entonces los otros también cumplen. Ahora, como nos están diciendo que son dos tanques, entonces ese caudal máximo que estamos trabajando, ¿ok? Tenemos que dividirlo para la cantidad de tanques que hay, ¿ya? Entonces, como en este caso son dos tanques, son 25.000 metros cúbicos al día. Eso es por cada tanque, recordar, son dos tanques y son 50.000 metros cúbicos. Entonces, 50.000 metros cúbicos dividido para dos tanques es igual a 25.000 metros cúbicos por día. O sea, eso va en cada tanque. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar lo que es la velocidad de carga de superficie hidráulica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos simplemente utilizando lo que es el caudal dividido para el área de trabajo. En este caso, ¿ok? El área de trabajo. Esa área es el área superficial, no específicamente eh, transversal, podemos decirlo, sino el área superficial. El área que se encuentra en el piso, ¿ya? O bueno, esta sería el área superficial porque aquí está transformando. Pero bueno, ya, en fin, lo que estaba diciendo que es el área correspondiente al suelo, ¿ya? Para hallar la velocidad de carga de superficie hidráulica. Entonces utilizamos el caudal, ¿ok? El caudal de cada tanque, pero es el máximo. En este caso es el caudal máximo sobre 2. Y aquí lo que hacemos es multiplicar la profundidad por la longitud, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos nuestra velocidad de carga de superficie hidráulica. Eso de ahí dice que nuestra velocidad es menor que 2, o sea, la velocidad que nosotros hallamos es 1,6, pero nos dice que como mínimo es de 2. Lo único que estamos haciendo nosotros es comparar si nuestra velocidad de carga de superficie hidráulica cumple con las especificaciones de estar entre 2 y 4. En este caso, bueno, no cumpliría, ¿ok? No cumpliría porque es 1,6 que nos dio el valor, ¿ya? Y eso significa que nuestros tanques no están sobrecargados. Si de repente nos da ese valor un poco más alto de estar más alto de 4, eso significa que van a estar sobrecargados. Si está entre 2 y 4 significa que van a estar medianamente eh, sobrecargados y hay que hacer un control. Pero si, por ejemplo, nos sale menor que el valor mínimo, eso significa que no se van a sobrecargar. Ahora, dice, verifique el tiempo de retención hidráulica con el caudal promedio. Recuerden, el tiempo de retención hidráulica es el tiempo en el cual la partícula va a estar dentro de mi sistema, eh, dentro de mi volumen de interés, ¿ok? Dentro de mi tanque. Ahora, ¿cómo lo hallas el tiempo de residencia hidráulico? El tiempo de residencia hidráulico lo hallas simplemente con el volumen sobre el caudal, nada más. El volumen de tanque sobre el caudal.
En este caso sería el caudal medio. El caudal medio nos decía que es un valor de 40.000. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos ese valor, ¿por qué? Porque es eh, volumen sobre caudal, porque igual, si ven, la dimensión es eh, metros cúbicos día, entonces nos da 10. Ya, pero tiene que también no confundirse con el tiempo de sedimentación. ¿Ok? El tiempo de residencia hidráulico es uno y el tiempo de sedimentación es otro. Entonces, aquí, ese volumen es el volumen que tomamos de los dos tanques, no se olviden, es el volumen total de los dos tanques. Aquí es 13, me voy a poner 13, multiplicado por 50 multiplicado por 4,5 y dividido para el volumen, perdón, para el caudal medio. Entonces eso nos va a dar un valor de 0,1463 días, que eso es 3,51. Ah, un dato que no lo había leído, que me disculpo por eso, es del tiempo mínimo de retención. O sea, eh, el T mínimo por lo general siempre te lo dan en horas. Y además porque todos los datos están en horas. Al menos la mayoría de los datos tienen que dejarlos en horas. Cada vez que ustedes vayan a hacer un cálculo, lo ideal sería que todo lo dejen en horas, a no ser que sean muchas horas, y ahí sí es mejor dejarlos en días. Pero aquí te dice que el tiempo mínimo de retención es de 1 hora, ¿ok? Entonces, nosotros hacemos el cálculo y nos dio 3,51 horas. Si el tiempo de retención que nosotros obtenemos es mayor que el tiempo de retención hidráulica, significa que estamos en la vía correcta, significa que es correcto lo que estamos allá. Recuerda, porque no puede ser menor a 1, ya que nos dicen que el tiempo de residencia hidráulico es, el tiempo mínimo de residencia hidráulica es 1. Entonces tiene que ser mayor para que cumpla con la especificación, si no, no sirve. Ahora, hay un ejercicio un poquito más de teoría, podemos decirlo, que este es sencillo también, lo que son los tratamientos de sedimentación secundaria. Aquí sí les voy a hacer un hincapié porque yo necesito que ustedes se pongan pilas con este ejercicio. Es posible que en el cálculo les puedan hacer algo relacionado a esto. Les voy a explicar cómo esto se lee. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Este de aquí es nuestro sistema de sedimentación. Es como un tubo largo en el cual tiene distintos puntos de muestra. Lo ideal sería que todos tengan la misma distancia, todos los puntos de muestra tengan la misma distancia. Por ejemplo, aquí te dice que es 45, significa que aquí también tienes 45, significa que aquí también 45, 45 y 45. ¿Ya? Ahora, aquí hacemos que el total, si esto mide 45 centímetros, significa que es 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 225 centímetros de tu columna, ¿verdad? Ahora, dentro de la experimentación es importante mencionar que cuando tú estás haciendo estos cálculos con una experimentación real de laboratorio, estas líneas salen de datos. O sea, lo que estamos viendo aquí en esta gráfica es la altura, que la conocemos en cada intervalo porque es la misma, o sea, vendría a ser 45, 45, 45, 45 y 45. Y estos tiempos son tiempos que tú mismo también has definido, ¿ok? Estos tiempos son tiempos que tú también has definido. Ahora, ¿de dónde parte esta línea de aquí? Por si acaso, este es genérico, no es de la línea correspondiente, no es del ejercicio anterior correspondiente, pero quiero explicarlo. Ahora, este tiempo puede estar en minutos, en horas, en días, como gustes. La ideal es que estén en minutos. Nosotros, anteriormente, se halló una, un tiempo de residencia, ¿verdad? Un tiempo de residencia a cierta altura, ¿ok? Entonces, lo ideal sería que nosotros grafiquemos una línea
totalmente vertical, vertical con respecto y paralelo con respecto al eje Y, en la parte donde cae tu tiempo de residencia hidráulico que hallaste en el ejercicio anterior. ¿Ok? Pero nosotros estamos tomando en consideración que esa partícula está cayendo sin moverse, vamos a decirlo. O sea, está cayendo de forma vertical, pero no se está moviendo hacia ningún lado, derecha, izquierda en este caso. ¿Ok? Ahora, estas rayas que están ahí, esas curvas, ¿de dónde salen esas curvas? Bueno, son mediciones de sólidos suspendidos durante el tiempo. O sea, aquí estos son puntos en los cuales me dice, ah, bueno, en el tiempo uno se removieron el 80% de sólidos suspendidos. Ah, en el tiempo 2 se removió el 80% de sólidos suspendidos a cierta altura. ¿Ok? Así, todos los mismos, todo el rato, todo lo mismo con los otros. O sea, aquí también. Ah, en cierto tiempo, en T3 aquí se ha removido el 60% de todos los sólidos suspendidos. Ahora, bueno, como les iba explicando, eso es lo que es correspondiente a esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos aquí? Queremos hallar la remoción porcentual o la eliminación porcentual. Esto de aquí no siempre va a ser tal cual como está aquí, pero puede que la doctora, a lo mejor en un ejercicio, si es que les pone esto, ya les den esta gráfica. Ya. Ahora, eh, ¿cómo hay un problema aquí en el sistema? Ya que como no es un ejercicio como tal, eh, tienen que aplicar ciertos criterios. Lo que yo hacía durante la, lo que yo hacía durante la resolución de este ejercicio es, primero, medir, medir esta altura, pero con una regla, ¿ok? Obviamente con la regla no me va a dar 220 centímetros porque son 2 metros 25 centímetros, obviamente. Pero yo tomaba la altura de esto, no como 225 centímetros, sino lo que me daba la regla. Lo que me daba la regla. Eso lo tomaba como mi dato real, no el dato como tal de 2,25 centímetros en este caso. Por ahí te está diciendo que son 45 centímetros cada sección. Pero yo simplemente tomaba la altura total y luego con la regla y luego lo subdividía para 5. Recuerden, porque aquí hay 5. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta línea vertical que se encuentra aquí tiene unos delta H. Vamos a ver si lo puedo acercar. Ahí, no se ve muy bien, pero bueno. Tiene unos delta H. ¿Qué me dice ese delta H? Ese delta H me dice la variación en cómo cambia, o sea, en cómo varía, eh, cómo varía esa cantidad de remoción de sólidos disueltos para ese tiempo de retención variando el porcentaje de remoción de los sólidos suspendidos. O sea, me refiero, bueno, digo que mi tiempo de retención es 3,51 y se encuentra aquí. Chévere, yo trazo mi línea vertical. Entonces yo tengo que tomar en consideración todas las intersecciones correspondientes, todas, con esa línea vertical y con las curvas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo ideal, lo ideal sería que ustedes tomen una regla y lo pongan así tal cual como pusieron acá, ¿ok? Porque en este caso no nos están dando datos, ya que si ustedes se dan cuenta, la variación de la altura no es lo mismo que la altura en sí. Bueno, en este caso la primera sí, pero si se dan cuenta en el segundo, ya la variación de la altura con respecto a la anterior ya no es H2, es menor. Y asimismo en H3 se dan cuenta que es mucho menor. Entonces nosotros tenemos que saber que la variación de HI no es lo mismo.
que HI. No, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que tomar su regla de nuevo, medirla desde aquí hasta la parte de abajo y sacar el dato real con su regla de cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide esto y cuánto mide todo esto hasta acá. ¿Ok? Puede que la recta te caiga un poco más acá o puede caerte un poco más acá. Eso es independiente del problema. Pero ¿para qué hago esto con la regla? Porque yo estoy ajustando mis datos, estoy haciendo como una regla de proporcionalidad. Es como que estoy haciendo un poco más pequeño mi sistema, pero equivalentemente es lo mismo. O sea, de forma de dimensión es lo mismo. No estoy tomando en consideración 225 centímetros, sino que, por ejemplo, que mi sistema en la imagen realmente, todo con la regla desde el inicio hasta el final mide 15 centímetros, ¿verdad? Y que cada sección mida 3 centímetros. No estoy tomando en consideración que en este caso es de 2 metros por 25 centímetros porque eso significa que tenemos que medir con un equipo con una regla más grande. Pero en este caso lo hacemos en una regla pequeña y solamente estamos haciendo como que una disminución de tamaño, pero es realmente equivalente, nada más. Ahora, con la regla miden estos valores de aquí y van sacando cada uno de estos valores. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar para la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La expresión es la variación de h, o sea, de n, significa que es la variación de cada uno, ¿verdad? Bueno, es la sumatoria de la variación de la altura de cada uno sobre la altura de la columna, que en este caso vendría a ser 15, en nuestro caso con la regla. Y aquí van poniendo cada uno de ustedes el valor que les dio en cada variación. ¿Ok? Ahora, este Rn más Rn más uno es como que el porcentaje. Si se dan cuenta ustedes, aquí, aquí está R1, aquí está R2, R3, R4, R5. Nosotros empezamos a medir desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Entonces, aquí viene a ser el 100%, significa que esa es tu R1, ¿ya? R1, ya, y Rn más uno sería R2, ¿verdad? Significa que es el siguiente, que es 80. Aquí lo estamos viendo, ¿sí ven? Variación de H1 dividido para la altura de la columna, que en este caso podemos decir, o sea, me imagino, me invento, es 15. Y aquí multiplicas R1 más R2 dividido para 2. Luego H2, que vendría a ser esta sección de aquí con esta sección de aquí, y lo divides para la columna como tal. Y luego multiplicas R2 más R3 dividido para 2. Ahora, H3, ¿cómo calculamos H3? Así mismo, con la variación de la línea, bueno ya, la línea intersecta con las dos curvas aquí, y este vendría a ser tu delta H3 dividido para 15. Y sigue sumando R3 más R4, que vendría a ser R3 70 y R4 60. Por si acaso, aquí es 70 y aquí es 80. Y aquí es 50. Ya, entonces, ya, eso es lo que tienes que hacer, nada más. Se supone que aquí la relación entre, bueno, en este ejercicio que propuso la MIS, este de aquí, estos valores de aquí están a una altura de 225 centímetros, ¿ok? Pero te va a salir lo mismo si tú lo haces más pequeño, pero manteniendo la misma proporcionalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice 0,2? Que el 0,2 equivale a la variación de h sobre la altura de la columna. Lo ideal siempre es que te salga una remoción de 60 y 70%. ¿Ok? Ahora, este es el tipo de sedimentación secundaria. Ya hemos explicado la primera y la segunda. Creo que hasta ahí vamos a quedarnos un poquito más. Bueno, aquí está un poquito más claro lo que trataba de explicar. Recuerden que su altura cero empieza desde la parte superior, no es en la parte inferior. Y ahí va disminuyendo.
¿ok? Ahora viene otro tipo de ejercicios que son los terciarios. Si se dan cuenta, este es un gráfico en los cuales ya viene definido, o sea, no es algo que ustedes lo tienen que sacar, porque tiene el mismo comportamiento como el anterior, los cuales aquí nos mencionan lo que es la altura del interfase, o sea, la altura que hay en diferencia entre el agua y el lodo, ¿ok? El agua y el fango también. Entonces, eso lo van midiendo con respecto al tiempo y también podemos sacar en este caso, lo que es sedimentación de fangos, que también es el tipo de sedimentación 3, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la altura inicial del interfase, el interfase del fango, y todo está en función de la altura de la interfaz y el tiempo. ¿Cómo nos dice el ejercicio? Que la curva de sedimentación observada fue obtenida de un fango activado cuya concentración inicial de sólidos era de 4.000 miligramos por litro. La altura inicial es de 60. Determinar la superficie necesaria para obtener un fango de, no, bueno, para obtener un fango concentrado a 12.000 miligramos por litro con un caudal entrante de 400 metros cúbicos sobre 10. Esto es sencillito, esto lo único que tienen que hacer es realizar la relación de concentración. ¿Se acuerda que esto es parecido a concentración-volumen igual a concentración-volumen? Bueno, ya, prácticamente es lo mismo, pero aquí relacionas lo que es concentración y altura. ¿Ok? Y lo único que tienes que hallar es la HU, porque prácticamente tienes CO, CU y HO. ¿Ok? Entonces lo único que tienes que hacer es hallar HU, nada más. Ahora, una vez que tú hayas HU, ¿ok? HU, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que irte a la gráfica, ¿ya? Tienes que irte a la gráfica y ver dónde intersecta en el eje Y el HU. Y te das cuenta que ese valor intersecta aquí y ya libre ya te da el valor, pero tienes que irte al eje X y ver que ese valor sea correcto. O sea, tienes un tiempo de 36,5 minutos. Ahora, aplicar la fórmula, que el área es igual al caudal por el tiempo U sobre la altura inicial. Y eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer. Primero, hallar HU o lo que te haga falta aquí con la misma fórmula, ¿ok? Como si fuera concentración, volumen, pero en este caso sería concentración, altura, concentración, altura, ¿ya? Y luego de eso utilizas la expresión de, de caudal. O sea, caudal es igual a área por altura dividido para tiempo, pero en realidad lo que tú quieres hallar es la altura, perdón, el área. Entonces, lo único que hace es simplemente es reemplazar los datos que tengas correspondientes. Ah, ya te dice, bueno, ya para esta cantidad, para tener un fango concentrado de 12.000 miligramos por litro con un caudal de 400 metros cúbicos por día, necesito 16,87 metros cúbicos para este análisis, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Bueno, eso es correspondiente a todo lo que es la ayudantía para el día de hoy.